Voy a compartir déjenme ver, y me dicen si pueden ver la presentación. Permítanme. Me dicen cuando ya puedan ver la presentación. Ya se ve, doctor. Ya se De ve. acuerdo. Muy bien. Bueno, miren, la idea de estas primeras clases es un poco introducirlos a esta área. Es una área muy amplia. Si uno piensa más o menos de, pues, la cantidad de gente que ha empleado polímeros, pues es muy amplia. De nosotros los químicos, que somos los que hemos manejado la química desde el principio, por Carotes antes de ellos, hasta la gente que ha hecho desarrollos tecnológicos, aplicaciones, a ver, especialidades diferentes a las químico, pero que han interactuado químicos con ellos por la cuestión del diseño molecular. Entonces, un poco la idea es ponerlos en el contexto de dónde está esta área y al final, pues es muy probable que ustedes terminen trabajando, haciendo investigación, lo que sea, con personas que trabajan en áreas diferentes, pero que aplican conceptos que aquí vamos a ver. Entonces, por eso es que antes de iniciar formalmente la parte de síntesis, vamos a ver un poco esta área. Ok, entonces, básicamente hay una presentación que tengo para lo que es la historia de cómo se llegó a los conceptos de polímeros. De hecho, la humanidad tiene un poco más de 100 años de haber aceptado. Bueno, primero en 2020, en 1920, que se propuso la existencia de los materiales con alto peso molecular. Y 10 años después, el mismo investigador, un investigador alemán de apellido Staudinger, edificio, por ejemplo, allá en Alemania, en Mainz, demostró que efectivamente existían estos materiales, ¿no? Sin embargo, pues, los polímeros los hemos conocido también desde hace muchos años. De hecho, aquí está un ejemplo, ¿no? Aquí ya empezaban a pensar que había polímeros ya desde hace, pues, en 1988, ¿no? Cuando estos dos fisicoquímicos, en esa época, pues todavía no había forma de determinar el peso molecular de las sustancias, entonces ellos tenían métodos, pues vamos a llamarlos de química húmeda, ¿no? Entonces hicieron una determinación de un peso molecular del almidón y dijeron que pues era aproximadamente de 30.000, ¿no? Todavía sin hacer mucho de síntesis. Después hay otros dos fisicoquímicos, Lanston y Hilbert, que también trataron de determinar el peso molecular del hule y comentaron que era entre 6.000 y 12.000. Posteriormente era un químico orgánico, Emil Fischer. Él básicamente toda la química orgánica que había empezó a usarla para ver grupos funcionales en proteínas, ¿verdad? Reacciones de aminas, ácidos carboxílicos, todo eso él estuvo haciendo, o sazonas. En esa época todavía sabía poco de la estructura real de estas proteínas y mucho se especulaba sobre cómo estaban formadas. Bueno, hoy en día sabemos esto de que son poliaminoácidos.
pero bueno, entonces ahí hay también ese precedente de Fisher. Entonces aquí está lo de Staudinger, que fue entonces que él propuso esa idea de que hubiera estructuras covalentes de alto peso molecular. De hecho, pues ahí compitió con otras ideas, ¿no? Inclusive hay premios Nobel como Tyndall que le decían en orgánica, ¿no? Que pues no existía eso, ¿no? Sino que dejar esa idea y que pues en realidad lo que existía que eran materiales muy, como haciendo especie de coloides, ¿no? En esa época se estaban trabajando en coloides y a ciertas concentraciones aparecían estas cosas, estas propiedades coloidales, ¿no? Entonces había esa idea de que se asociaban las moléculas y no tanto existieran estas de peso molecular alto. Y pues en realidad fueron 10 años que a él llevó precisamente como estudiante del poliestireno en demostrar que en realidad lo que teníamos era materiales de alto peso molecular. Eh, una de las cosas que pues interesó mucho a los investigadores entonces era la naturaleza del hule, ¿verdad? El hule pues es un material interesante porque pues, uno puede estirarlo varias veces, no se rompe, claro, es muy débil. Y entonces un poco para explicar esto, hubo un par de investigadores, de hecho, aquí es el apellido es Kuhn, pero realmente eran esposo y esposa, ¿no? Hicieron ahí una teoría basada en matemáticas, de eso para explicar cuál es por qué el hule tiene estas propiedades elásticas de formarse varias veces. Entonces fue ahí, en esa época, que ellos armaron esta teoría que pues hoy en día es como base para otras más modernas que hoy existen. Entre 1939 y 1945, Debye fue también premio Nobel, nada más de que no le dieron premio Nobel por sus investigaciones en aplicarse a polímeros, sino por otros desarrollos que hizo. De hecho, él tiene una historia que estaba en Europa y hizo investigaciones interesantes y ya tardío. Después de salir de ahí, pues estuvo en Estados Unidos y entonces ahí fue que pues hizo aplicaciones en lo que es estudio de polímeros. Y hay una técnica que se llama dispersión de luz, basada un poco, por ejemplo, en fenómenos como el que explicó Rayleigh de por qué el cielo es azul, en el cual ya demostró que la dispersión de luz tiene que ver con la forma, el tamaño y el peso molecular del polímero. Entonces, ese fue 6 años de investigación que él insistió hasta que pudo aplicarla. Fue posterior a esto que llegó Paul Flory. Paul Flory, pues es una persona excepcional, es científico, una persona que estaba preparado en física, en química, en matemáticas, tenía un laboratorio, en fin. O sea, era una persona muy inteligente, ¿no? Manejaba muchas áreas. Entonces él finalmente fincó las bases ya modernas para explicar una serie de propiedades que vemos en los polímeros, desde propiedades en solución, por qué se dice en acetona, en cloroformo, cosas de estilo. Eso lo vemos un poco en la clase de fisicoquímica, hasta situaciones más complicadas como la dinámica y las formas, ¿no? de los polímeros. Uno podía pensar que al tener una molécula covalente, pues tenemos una estructura así muy larga, ¿no? Así como una especie de, vamos a llamarlo un resorte, ¿no? Así grandote. Pero en realidad no. En realidad el polímero al final ya lo demostró usando estadística, inclusive no tenía matemáticas, no tenía forma de hacer matemáticas muy complicadas. No había computadoras, en fin, como ahora. De que realmente lo que tenemos son en general, no siempre, hay polímeros más rígidos, pero la mayoría de los polímeros tienden a ser esféricos o adquirir una configuración esférica, ¿no? En función de la conformación. En fin, ahí fue su explicación y tocó varios temas, inclusive hizo síntesis. Fue mucha su aportación a esta área. Posteriormente, pues ya terminó la guerra, ya la gente en vez de pensar en hacer pues instrumentos para destruir al ser humano, pues empezaron a aplicar
a otras áreas, los polímeros. Entonces ya en estos 20 años, pues ya lo que fue haciéndose es mejorar muchas propiedades de ellos, ¿no? Por ejemplo, que fueran alta resistencia mecánica, que tengan flexibilidad a la baja temperatura. O sea, cuando uno enfría un polímero, ustedes ponen una manguera, a la temperatura del hielo seco, por ejemplo, nitrógeno líquido, van a ver que se forma así como un material vítreo, ¿no? Entonces, si uno arroja esto al suelo, se rompen porque son quebradizos. Pero una manguera a temperatura ambiente, pues uno la avienta ahí donde sea y rebota, pues no se rompe, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que a bajas temperaturas se pierde esa propiedad de elasticidad. Y a veces para ciertas aplicaciones es importante tenerlo. Entonces ahí hubo investigación dedicada a mejorar la flexibilidad a baja temperatura, que mejorara su resistencia mecánica. Para esto se crearon los materiales compuestos, agregarles pues sustancias pequeñas, óxido de calcio, por ejemplo, cosas sencillas aparentemente, pero que dan consistencia a los materiales, ¿no? Conductividad eléctrica, vamos a ver esto más adelante. En general estamos hablando de materiales aislantes, pero también se usan para superconducción, resistencia a la flama. Son materiales, claro, hay polímeros inorgánicos, pero también son orgánicos. Entonces, como compuestos orgánicos hay un incendio, pues aquello se quema también porque son carbono, hidrógeno, pues en presencia de el combustible oxígeno y con calor, pues se empiezan a generar gases tóxicos. Entonces, bueno, hay una serie de desarrollos que aumentan la resistencia a quemarse de los materiales, agregando aditivos que resisten a la flama, ¿no? Entonces, esto es importante porque pues cuando hay un incendio, si no es tan rápido, pues a veces uno puede correr más rápido, más que mientras reacciona, ¿no? Que si uno se quema luego aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues son desarrollos que se han hecho a altas temperaturas, también es importante, a veces las temperaturas de uso de los materiales poliméricos normales son 200, 300 grados, pero hay unos que otros que llegan, vamos a ver más adelante, 400, 500 grados se pueden usar, ¿no? Entonces, pues hay ciertas aplicaciones es importante esto, que no se los ataque el aceite, que tampoco se queme. Y luego, finalmente, pues ha habido un desarrollo muy importante en lo que es biomedicina, donde muchas prótesis le ponen a la gente, pues, lo alimentan con líquidos, lo para hacer diálisis. Todo eso son materiales poliméricos que tienen que ser inertes, que tienen que ser en buena resistencia mecánica y además, pues, no causar infecciones. Entonces, pues, eso se ha desarrollado también y hay muchas aplicaciones en esa área también, en lo que se refiere a materiales dentales. Entonces, bueno, ahí hay más ejemplos, ¿verdad? Y bueno, ellos también en cerámica, mira, es un poquito más específico. Pongo aquí una tabla, de hecho en los apuntes que ustedes pueden rescatar de aquí de la plataforma Teams, pues pueden ver esta tabla. Ahí pues empieza desde poner que, bueno, mencionar que aquí pues ya se hacía el PVC y el estireno de una forma muy rudimentaria y todavía con muy poca efectividad, pero ya empezaban a hacer eso. Ya también se vulcanizaba un poco el hule, pero todavía no se había llegado a lo de Goodyear. Y bueno, pero ya empezaban las primeras llantas, en fin, ¿no? Y luego el celuloide. De hecho, Goodyear pues no sabía química, ¿no? Pero lo que actuó fue de forma intuitiva. Hay una historia ahí de que él probó creo que 1000 diferentes sustancias, ¿no? Un poco trabajando así, se llama el pico, de una forma más inspiradora, buscando cómo, es que un poco usan esa palabra de curar, ¿no? Así como si fuera medicina. Entonces, para curarlo de que fuera tan débil el elastómero, ¿no? Y entonces se encontró la vulcanización después de haber probado esos 1000 compuestos y probó vidrio, probó una serie de materiales. Al final no supo que lo que ocurría era la formación de un polímero ligeramente entrecruzado, como vamos a ver más adelante.
Pero bueno, él pudo hacer el desarrollo y eso pues trajo muchas consecuencias tecnológicas, ¿no? Bueno, aquí están las primeras fibras, como el rayón, que es a partir de celulosa. De hecho, es una fibra que al principio pues se desarrolló, pero como es muy contaminante el proceso, pues suelta muchos sulfitos y se abandonó. Y luego, con este cambio que hubo en el mundo, sobre todo hablando de países pues, del antiguo bloque que llamaban pues, comunista, ¿verdad? Países como Rumanía y Yugoslavia, empezaron a desarrollar esta industria otra vez. Y entonces ya la producción de estas fibras antiguas, pues sí se sigue haciendo ahí ya con procesos más ecológicos. Entonces el rayón fue de las primerísimas fibras que se desarrolló. Aquí en 1910 aquí hay estos copolímeros. En 1914 se usaba acetato de celulosa para aeronaves. 1920 lacas de nitrato de celulosa con los automóviles. En esa época, pues para evitar la corrosión, casi los automóviles en esa época eran metálicos, ¿verdad? Entonces eran de hierro y acero, en fin. Entonces, hoy en día, como el 40% de los componentes de un auto son materiales poliméricos, ¿verdad? Y para tratar, pues, evitar la corrosión, que de hecho, pues, era relativa, porque, pues, sí evitaban poniendo, la pintura es mucho esa idea, ¿no? De evitar la corrosión. Pero entonces ponían unas placas y esas las hacían así en tiempo de que no había lluvias, ahí por septiembre, agosto. Y se tardaban un mes completo en aplicarla y luego que se fuera el disolvente. Son esas lacas de celulosa se usaban entonces y se usaban para automóviles. Hoy en día, pues este proceso se hace en segundos, o sea, se ponen 7 capas en unos segundos, ¿no? Que si van a ir al Motors y entra uno a esa zona de pinturas, uno va a ver que pues se llama coil coating, es como un coil, ¿no? Es o bobina, como algo, así como un resorte, ¿no? Entonces se aplica así sobre la puerta, por ejemplo, de un auto y seca inmediatamente, ¿no? Entonces son segundos ahí. Entonces, pero bueno, así empezó esto de hacer el descubrimiento de los automóviles para evitar la corrosión. Entonces, incluso los modelos así como 60, 70, 80, uno se los llevaba a la playa o pues como el tiempo se corroían, se veía ya la puerta que se empezaba a corroer o ciertas partes del carro, ¿no? Ya hoy en día, pues se lleva un carro nuevo uno a la playa, pues ahí sigue como si nada por años, ¿no? Pero se ha mejorado muchísimo esa parte de poder obtener un recubrimiento que evite la corrosión. Y además, pues mucho del carro también ya es plástico. Después tenemos estas fibras de acetato de celulosa, después hay estos plásticos, ya se empieza a hacer el PVC. Después de ahí hay unas resinas que desarrollaron de la fibra de formaldehído. Y luego finalmente tenemos aquí en 1930 que pues ya la gente dijo, sí, no, sí, sí, efectivamente hay polímeros, ya creemos eso, ¿no? Es casi como la creencia. Claro, ya más científica, ¿no? Porque lo demás era pues un poquito moverse eh, un poco a lo religioso, si ustedes quieren, ¿no? Pero aquí ya pues había una prueba científica de que esto existía, que estos materiales tenían alto peso molecular y eran reales, ¿no? En el 61 en polimetilmetaquilato, luego aquí están estos que se usan para vidrios de seguridad laminados, el nylon 66 se hizo en 1936, esto fue gracias a eh, Carothers. Wallace Carothers es un químico orgánico con doctorado, una persona muy tímida, muy, muy especial, que entró a trabajar a DuPont y desarrolló este nylon 66. Ese es antes del nylon 6. El nylon 6 es a partir de otro monómero. El nylon 66 es a partir de dos monómeros, dos unidades monoméricas. Vamos a ver eso más adelante. Y bueno, esto tuvo mucho efecto por que pues se hicieron después las
medias de mujer y pues las mujeres empezaron a usar las medias y había ahí fotografías que ellas se peleaban en las tiendas comerciales por adquirir las medias y fue todo un cambio en cuestiones de moda y en forma de vestir de la mujer en ese año, ¿verdad? Luego tenemos el poliestireno, ya se hizo más formalmente en esa época. Después se hicieron estas resinas, el hule de neopreno. O sea, el hule natural, pues el monómero es ¿cómo se llama? Es un tieno, ¿verdad? Conjugado, se me olvida el nombre. Pero el neopreno pues, es un hule clorado, ¿no? Entonces tiene mejores propiedades, pues se usa, por ejemplo, para tapones del tanque de gasolina, pues es de neopreno y pues así tiene excelentes propiedades. El hule, el problema que tiene a veces es de que cuando entra en contacto con disolventes o gasolina, pues se hincha, ¿no? Entonces aquí tiene esa ventaja, ¿no? Que no tiene mucha problema de hincharse y eso lo deteriora a la larga, ¿no? Entonces el neopreno tiene esa ventaja. O hay otros hules, el tiocol. Luego esta es la guerra. Entonces durante la Segunda Guerra Mundial, pues la gente pues ahí se apuró para hacer cosas medio bélicas, ¿no? Pero bueno, dentro de todo eso, pues hubo un desarrollo fuerte tecnológico de materiales poliméricos. El polietileno ya se hizo como tal, tan útil hoy en día. También está el butadieno, que es un hule sintético, el acrilonitrilo, los poliuretanos, estireno butadieno, poliisobutileno, todos estos se hicieron en la guerra. Luego después ya en la posguerra, pues ya se buscaron aplicaciones más civiles. Y ya tenemos aquí las resinas epóxicas, pues son excelentes materiales, se usan para construcción, son excelentes adhesivos, se usan para pegar, por ejemplo, las de avión. Entonces, pues son materiales entrecruzados, como vamos a ver más adelante. Luego tenemos el ABS, que son también excelente polímero. El polietileno lineal. El polietileno es el único polímero que se hace a partir de un monómero que está en fase gaseosa. El etileno es gas. Y también el propileno, menos de los pocos. Pero en general, como se hace por radicales libres, se hacía al principio, pues formaba un polietileno que le llaman de baja densidad, porque había ciertos, por la naturaleza misma de las radicales libres, se formaban ciertas ramificaciones. Y entonces ya después se desarrolló, pues, una tecnología basada en organometálicos, basados, por ejemplo, en titanio o en vanadio, y eso permitió hacer polietileno ya lineales, ¿no? Entonces, tienen mejores propiedades. Luego tenemos el de alta densidad, tanque de gasolina, pues es de polietileno de alta densidad. El de baja densidad pues, sirve para hacer bolsas, materiales un poco más útiles, pero no tan rígidos, ¿no? Como el de alta densidad. Entonces, bueno, aquí está este desarrollo, polipropileno, también es este material así de plano con una posición radical y que da un material que es un poco muy pegajoso, un poco útil, ¿no? Entonces ya cuando se usa Ziegler, nata y eso, pues es un material excelente, ¿no? Hoy en día, de hecho, ha rebasado al polietileno. O sea, el polietileno era hasta hace pocos años, el polímero que más se producía. Hoy en día ya el polipropileno está arriba, es curioso eso. Luego tenemos ahí posiciones aniónicas, ahí en Suiza lo logró obtener esta polimerización un suizo judío que se apellidaba Schwarz. Entonces fue el primero que hizo un polímero. La mayoría de los polímeros, vamos a ver, pues son materiales con distribución de pesos moleculares. Este es así con polímero con un peso molecular específico, ¿no? O sea, cuando yo digo por decir algo, un poliestireno de 40,000, pues en general lo que tengo son mezclas de pesos moleculares, ¿no? Desde 30,000 a 50,000 más o menos. Pero cuando hago la polimerización del estireno
usando el método de Schwarz, o polición anónica. El polímero final nada más es de 40.000. Casi no hay de 41.000 ni 39.000, es prácticamente monodisperso, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el desarrollo que hizo él. Y además es viva porque yo puedo seguir creciendo el polímero. Es otra de las particularidades de esa polición aniónica. Vamos a verla más adelante. Luego tenemos las catiónicas también. Esta la desarrolló principalmente un investigador que se llama Kennedy. Hubo antecedentes de algunos japoneses, pero finalmente Kennedy fue el que desarrolló todos los principios en esta área. Estas requieren ya condiciones especiales de polimerización. Sí se puede lograr ya a nivel industrial, pero son casos muy específicos, ¿verdad? Entonces son sistemas de alto vacío, en fin. O sea, las catiónicas son muy delicadas. El polioximetileno, los policarbonatos. El policarbonato es el polímero que tiene mejor resistencia al impacto. De hecho, pues pruebas de balística, esas cosas, han demostrado que el mejor polímero para resistir así un impacto de estos es el policarbonato, ¿verdad? Entonces, pues ahora ya se usa para los lentes que ahorita traigo, ¿no? Pues es policarbonato lo que usan para usarlo, ¿no? Ya ver ahí. Antes, por ejemplo, los que se usaban para invernaderos, pues eran de acrílico. Ahora los mejores son los de policarbonato, ¿no? Y si viene una lluvia de piedras ahí, pues lo resisten, ¿no? Los otros sí se llegan a despostillar un poco. Las espumas de poliuretano, usados muchos hay muchas cosas que se usan en estas camas, por ejemplo, asientos, en fin. Fluorocarbonados, pues ahí está el teflón, es el más importante. Después tenemos ya más desarrollos más específicos, ya haciendo hules como el cispolisopreno. Bueno, el isopreno es el monómero del hule. Entonces, si la planta del hule, pues el monómero a partir del cual forman diterpenos, esquiterpenos, y luego el hule, pues es el isopreno. ¿Verdad? Entonces, de aquí ya se está haciendo a nivel químico, a nivel laboratorio, a nivel industrial. Entonces, ya se hacían así, el cis y el butadieno también, el cis. Este es un copolímero, las polividas, esas polividas son de las que tienen dos propiedades importantes. Una son alta temperatura, de polímeros que se pueden usar a altas temperaturas, y otras que tienen bajo coeficiente dieléctrico, entonces se puede usar mucho en chips, en aplicaciones de electrónica, óxidos de fetileno, polisulfonas, copolímeros bloque, vamos a ver más adelante cuáles son esos. Poliamidas aromáticas, aquí incluimos un material que quizás ustedes hayan oído, que se llama Kevlar. Entonces el Kevlar se usa en muchas cosas, incluso si van ustedes a Home Depot, ahí venden unos guantes de Kevlar y eso, ¿no? Pues, finalmente lo más importante de ellos es el uso con chalecos antibalas, ¿no? Porque pues es una poliamida, de hecho descubierta por una mujer, Kwolek. Ella es la que descubridora de es un cristal líquido. Entonces un cristal líquido, pues o sea, uno piensa cuando le explican uno las fases en la fisioquímica de la materia, uno dice, bueno, hay líquido, gas, sólido, ¿no? Pero bueno, hay varias formas cristalinas, el mismo agua, creo que hay 8 o 9 formas de hielo. Y entonces el cristal líquido es un líquido que tiene estructura de cristal. Entonces, por ejemplo, el Kevlar, cuando se disuelve en sulfúrico, es curioso, el proceso implica disolver la poliamida en sulfúrico. Forma en una ampolleta un material blanquecino, y eso indica que es un cristal líquido, porque pues un líquido común, pues es como el agua, ¿no? Son transparentes, el linceno. Entonces cuando hay una estructura ya arreglada, pues se ve este efecto, ¿no? Entonces, a partir de esa solución, como se hacen las fibras vamos a ver un poco más adelante. Hay 3 o 4 procesos para hacerlas, pero uno de ellos es disolverla y luego, pues, pasarla a través de lo que se llama spiniretas, que finalmente es una especie de pichancha, ¿no? De esas que usa uno, pues, para percolar el agua. Y a través de ellas se forman las fibras. Entonces, estas fibras son excelentes porque son las mejores que hay, porque evitan, pues, forman estructuras como este chaleco antibalas y evita
pues que uno muera cuando hay tiroteo, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, estas son las polimias aromáticas, las escaleras son un poquito más de tipo académico, transferencia de grupo. De hecho, ahí, bueno, hay este método, hay copolarizaciones, hay una metátesis de un premio Nobel que se le dieron, que descubrió la metátesis. La metátesis son muchas, son reacciones de alquenos que intercambian grupos, pero hay una aplicación a polímeros. De hecho, entonces el premio Nobel lo dividieron en tres. Dos, uno que era un ingeniero, parece francés, el que lo empezó, luego otro lo hizo en síntesis de química y el último fue de un doctor aquí en California, ahorita no olvido su nombre, que usaba la metátesis para hacer poliolefina. Entonces, bueno, es otro método que se desarrolló ya de hace años y hoy en día da materiales poliméricos muy, muy especiales. Luego estos son los polímeros que les decía que son inorgánicos, polifosfacenos, polisilanos, polisiloxanos. Están también ahí. Bien. Entonces, esta tabla es importante, sobre todo los que somos químicos, ¿verdad? Para entender un poco las bases de lo que está ocurriendo cuando yo hago una polimerización en el laboratorio. Entonces, del lado en medio, pongo la unidad monomérica de la especie química. En este caso estamos hablando de polímeros de adición. Es una clasificación ya vieja que hizo Carothers. En realidad es limitada, pero bueno, ayuda. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el etileno, tiene esta estructura. El polietileno, vamos a decir, sería la misma estructura, nada más de que en vez de tener un doble enlace se ha formado una cadena, ¿verdad? A partir de que el doble enlace por radicales libres, vamos a ver esto en general, pues la aniónica, catiónica, produce este material. Entonces, la unidad repetitiva, esta es N veces. Entonces, la estructura química sería la misma en cuestiones de carbono e hidrógeno, pero la diferencia es los enlaces que hay. Entonces, bueno, el polietileno se forma el etileno se forma el polietileno. Luego tenemos el poliisobutileno, pues aquí está la estructura del polímero, la unidad repetitiva, esto es N veces. El cloropolivinilo, aquí hay un cloro, que es el que, me falta esta, ¿no? Poliacrilonitilo tiene un ciano, pero bueno, finalmente el doble enlace el que está dando lugar a la polimerización, ¿verdad? El ciano no interviene, grupo ciano o cloro tampoco son, vamos a decir, grupos están pegados a la cadena, pero no hacen nada más un efecto en la reactividad de la olefina. Pero básicamente, por eso hace un poquito diferente hacer el polímero, por ejemplo, del acrilonitrilo para hacer fibras o para hacer tubos, ¿no? Pues es un poco diferente la química, si ustedes lo ven. Pero finalmente radicales libres y es un poco la misma metodología. Luego está el estireno para hacer el poliestireno. Ese es muy fácil de hacer, ¿verdad? De hecho, aquí en León lo hace cada rato, ¿no? Entonces, es un polímero se hace mucho, por muchas aplicaciones que tienen. Por ejemplo, vasos de yogur son de poliestireno. Luego tenemos el polimetilmetacrilato. Este es bueno para hacer vidrios. Es el mejor material vitrio, quizá, de todos los que hay. Se produce el acetato de polivinilo, el cloro de polivinilideno. Esto es un poco diferente al cloro de vinilo. Este se usa más que todo para hacer bolsas, por ejemplo, para alimentos. Esto tiene buena permeabilidad, le llamamos. A ver esto más adelante. Estos y los fluorados. Hay una familia de polímeros que se llama saranes. Entonces, cuando oigan ustedes esa palabra, estamos hablando de fluorados y clorados que se usan para alimentos. Por ejemplo, para la carne, por ejemplo, una comercial o algún centro comercial y compra su carne y pues si la carne estuviera sin ese polímero,
sin ese, pues entonces se echa a perder más rápido. Entonces tienen buena propiedad de barrera. Luego aquí está el teflón, que es el tetrafluoretileno, y este es el isopreno, ¿verdad? Esto se hace en el árbol de lule, por ejemplo, por enzimas y catalizadores naturales, y se puede hacer también a nivel industrial, en un tractor, o en pues matraz grande, ¿verdad? Y el otro tipo de polímeros importantes son los que llaman de condensación. Los anteriores eran de adición. ¿De dónde viene la palabra adición? Bueno, se adiciona un monómero a otro para hacer el polímero, es un poco así el mecanismo. Y y no hay ningún material que, vamos a decir, subproducto. Estos otros ya son más difíciles de hacer. Ellos necesitan un poco más de tecnología. Ya no es así, por ejemplo, para hacer el poliestireno, pues casi teniendo una buena agitación, un recipiente grande, calentando, pues ya está, ¿no? Y aquí sí es más complicado poder lograr hacer un nylon, por ejemplo, porque pues ahí sí son más las condiciones para que se obtenga ese material. Entonces, por ejemplo, aquí está, las poliamidas, ¿no? Estos son los nylons, por ejemplo. Entonces, para el nylon 6, esto sería un R de 6 metilenos, este es un R' de 4 metilenos para obtener el nylon 6. Entonces, es hexametilendiamina y ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que ha sido, bueno, que tiene 4 metilenos, pues da este polímero, ¿no? Y se elimina una molécula de agua, ¿verdad? Entonces, esa es el nylon 6, 66, perdón, 66, perdón, 6 metilenos y 6 también carbonos aquí. Produce esta poliamida y hay que eliminar el agua para que se tenga un proceso efectivo. Y entonces se produce este nylon. El mismo nylon lo puedo hacer usando el cloruro de ácido, son más reactivos el cloruro de ácido, más que más caro. Y obtengo lo mismo, nada más de que expulso ácido clorhídrico, entonces tiene más consecuencias tratar con clorhídrico que con agua, pero es otra alternativa, ¿no? Esta se llama la condensación de Schottenbaumen o algo así, es el nombre en orgánica, ¿no? Para un cloruro de ácido, no es una amina. Y finalmente uno puede usar un aminoácido. Pues finalmente las proteínas es lo que son, vienen de aminoácidos y forman pues, esta poliamida. Y eliminan agua, entonces pues, se hace a nivel de enzimas de la célula, ¿verdad? También, nosotros sintetizamos nuestros aminoácidos, o nuestras células sintetizan los aminoácidos. Después, un ejemplo aquí que ponen las proteínas, la seda, esto es creo que la lana, ¿verdad? Son también poliamidas. Y bueno, pues, como se ha sabido su estructura, en general lo que se hizo mucho es, pues, los químicos orgánicos, sobre todo los hidrolizaban, ¿no? Y luego ya veían las características del hidroxiácido, la mezcla de hidroxiácidos que había. Y ahí así fue que identificaron los 20 aminoácidos esenciales, pero aquí no son hidroxiácidos, son aminoácidos. Es un poco, aquí ilustran eso, ¿no? De cómo se forman, cómo es al revés, ¿no? Que analizan cuál es la proteína, cómo es la proteína este, o algún derivado de estos y obtienen los aminoácidos que lo componen. Luego están los poliésteres. Bueno, pues un ejemplo típico es el PET. Se usa tanto para hacer botellas, estas de Coca-Cola y todo eso, de refresco, o hacer también textiles, ¿verdad? Para hacer, venden playeras, camisas de poliéster. Entonces, bueno, pues finalmente, a partir de un diol y un diácido se obtiene el poliéster y agua. También como aquí se elimina agua. En el caso del PET, lo que tenemos aquí es un etileno, CH2H2, es el etilenglicol. Y aquí tenemos un ello aromático, que es el tereftálico, ácido tereftálico.
y obtenemos el polietileno tereftalato. Aquí la R pues, sería el etileno y aquí la R' el anillo aromático, ¿no? Entonces es la química para hacer el poliéster. Hay otra metodología que es usar el diol, pero ahora con un diéster para obtener el poliéster también y un diol y un alcohol que es el producto secundario. Y por último, pues si pueden usar, igual que en el caso de los aminoácidos, un hidroxiácido para obtener el poliéster de un solo unidad monomérica. Aquí usan 2 unidades monoméricas y aquí solo una. Entonces la química, pues es importante que ustedes la manejen, ¿no? Para tener más visión de esto. Luego tenemos el caso de los poliuretanos, descubierto hace varios años por Otto, se me olvidó el nombre de un alemán que los descubrió. Es a partir de un diol de un disocianato, lo que se usa para obtener este compuesto polimérico. Aquí no hay formación de un subproducto, pero bueno, finalmente se puede usar. Y este es el grupo uretano, ¿verdad? Y este es el éster y este es el amida. Luego están los inorgánicos. Este inorgánico es el polisiloxano, el más típico es el dimetilsiloxano, pero hay varios. Entonces, parte uno de un diclorosilano. En presencia aquí parece que es agua, pero hay que hacer ciertas condiciones. Y se forma este intermediario que no se aísla y luego este mismo se autopolimeriza y elimina agua para formar el polisiloxano. Luego hay otros compuestos que son también por policondensación, pero que forman materiales que llamamos reticulados, entrecruzados. Todos los que hemos visto, los anteriores de la tabla anterior, más estos hasta polisiloxano, son ejemplos de polímeros lineales. Pero bueno, hay unos que ya forman pues estructura. Vamos a verlo un poco más adelante con más precisión. Forman lo que es un polímero entrecruzado, ¿no? Entonces tienen otras propiedades. Los de arriba son termoplásticos, estos tienden a formar lo que se llama los termofijos. Entonces son materiales que uno los hace y cuando ya termina de hacerlos ya no puede modificarlos, ¿no? Ya se vuelve como forman una red. Y entonces ya, pues si uno quiere hacer, por ejemplo, un vaso, un recipiente, lo que sea, pues hay que hacerlo cuando está polimerizando, pero una vez que termina la polimerización ya no se puede cambiar la forma, ¿no? Pero bueno, pues, también a la vez estos materiales tienen excelentes propiedades, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la de fenolformaldehído, partir del fenol, y hay varios fenoles que se usan. El formaldehído, de hecho se maneja, el formaldehído es gas, se maneja acuoso, pero hay un trioxano ahí que trimeriza, y entonces hay una forma más estable de él, ¿no? Entonces se usa como trímero, y ya se forma la resina fenolformaldehído que le llaman. Eso tiene también su... Si en vez de un fenol usamos la urea, esta es la urea, formamos la urea formaldehído. Esta es la estructura parecida a la anterior, nada más de que en vez de usar el aromático, pues usamos lineal, ¿no? Hay otro parecido también que se llama la melamina formaldehído. Este es trifuncional, era bifuncional la urea. Entonces también tiende a formar materiales entrecruzados, la urea, la melamina formaldehído. Esto se usa mucho, por ejemplo, para en carpintería o en lo que es materiales de madera, ¿no? Forma, ya saben, muebles de melamina y esas cosas, ¿no? Que son parecidas a la madera, ¿no? Sí, hay una anécdota ahí de estos compuestos que a veces refiero, ¿no? Es que hace muchos años todavía había una
era un país muy aislado, China, ¿no? Y siempre estaban compitiendo con Occidente, pues es un poco ahí como llegaron a lo que es actualmente. Y entonces a algún chino por ahí se le ocurrió enriquecer la leche, ¿no? Una forma de medirla, no sé mucho de leche, ¿no? Pero una forma de medir su eh, contenido proteínico es determinar el contenido de nitrógeno que ella tiene, ¿no? Que nos también es una medida indirecta de lo que sería el contenido proteico, ¿no? Porque las proteínas son aminoácidos, en fin, tienen nitrógeno. Entonces un chino se le ocurrió enriquecer la leche agregándole melamina. Porque pues tiene 3 nitrógenos aquí. Y pues sí, de hecho se tarda, como son regímenes también muy cerrados. Creo que duró como 6 meses ahí. Y mucho niño moría y eso, ¿no? Y ya al final, pues, corrigieron esa parte, ¿no? Pero, pues sí, fue un poquito jugar con la química equivocada. ¿Sí? Pues, sirve para hacer, eh, materiales de sustitutos de la madera, pero pues no mucho para alimentos, ¿no? Entonces, pues, no es tanto el nitrógeno como tal, sino es el contenido de aminoácidos. Pues, bueno, ni hablar, o sea, son cosas que a veces cuando los países se aíslan, hay estas cosas, ¿no? Quizá se promueven otros desarrollos, pero trae estos grandes errores, ¿no? Entonces, pues es algo que a los chinos les pasó. Aquí está la celulosa, luego el polisulfuro y finalmente tenemos este poliacetal, que es importante para algunas aplicaciones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario de ustedes? Algo que quieran ustedes que aclare? Creo que vamos bien, doctor. Ok, bueno. Bien, nada más vamos a ver este esquema para situar dónde está desde el punto de vista de la industria que conocemos, dónde quedan los polímeros. Entonces, pues se habla, ustedes quizá hayan oído hablar que los polímeros son petroquímica secundaria. Bueno, pues, tiene su base esa denominación. Cuando el petróleo le hacen el cracking catalítico que le llaman, lo que se hace es una destilación, básicamente lo que hacen en Salamanca, o cualquier refinería, dos bocas que ahora la están haciendo. Entonces, petróleo crudo, gas natural y nitrógeno y cloro es lo que más o menos hay más cositas, pero bueno, es lo que más hay. Entonces se hace, de ahí pues viene la destilación y se obtienen estos que nos interesan y más productos, por supuesto. Y entonces aquí está el propileno, el estireno, todos estos materiales se obtienen de de cracking catalítico, ¿verdad? Y ahí se tiene. Y esto entonces ya Pemex o el mismo Pemex a veces sigue el siguiente paso, ¿no? Pero en otras petroquímicas nada más sacan esto. Y ya lo empiezan a vender a a otras empresas, o ellos mismos hacen, y entonces hacen el polímero, ¿no? Entonces el etileno, el polietileno, el propileno, el polipropileno, el estireno, el poliestireno y así. Para algunos casos, como algunas poliamidas, poliuretanos, pues sí se requieren otras materias que son petroquímicas de otro origen. Y ya una vez ya obtenido estos polímeros, eh, pues lo que viene son otras empresas, a chiquitas algunas, grandes otras, y hay una que se dedica, por ejemplo, a hacer plásticos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Pemex pues, no hace bolsas, pero bueno, es otra empresa la que sí vende esas bolsas, ¿no? Pero a partir de lo que Pemex le vende, ¿no? Que es el polietileno. Otros hacen elastómeros, y buldes, llantas, entonces son otras empresas, ¿no? Y luego hay otros que hacen fibras. De hecho, estos son los 5 productos básicos, ¿no? Cuya base es un polímero. Entonces, estos son, y las fibras, estos pues, son para hacer varias cosas, ¿no? Puede ser desde cuerda para llanta o textiles, otro tipo de aplicaciones, ¿no? Y finalmente, adhesivos y recubrimientos. Entonces,
Los adhesivos, pues, todos prácticamente son de materiales poliméricos. Por ejemplo, el resistol, el blanco, el acetato de polivinilo, ¿verdad? Este, luego, hay unos adhesivos, los componentes son epóxicas, les digo, se sirve para pegar, por ejemplo, llantas pero eh, alas de aviones. Y así, pues hay muchas aplicaciones en adhesivos. Por ejemplo, para pegar hules hay ciertos adhesivos. No se puede usar, por ejemplo, el resistor para pegar elastómeros, porque hay que usar unos específicos para eso. Entonces sí, es casi como algo que ya se ha especializado, ¿no? Para qué es lo que va a pegar uno, qué tipo de adhesivo hay, más o menos. Así. Ese es el área. Y los recubrimientos, bueno, ustedes saben, ¿no? Desde las pinturas, que son finalmente un recubrimiento para evitar problemas arquitectónicos, hasta los que usamos para que nos gotee la casa, ¿no? Tipo de recubrimientos que vende Resistol o otras empresas que son finalmente poliméricas, son poliésteres, son formulaciones ahí. Entonces, empresas venden esto. Entonces, bueno, pues todo esto viene de esta cadena, ¿eh? Entonces, pues aquí está la ruta que sigue y cuál es su dependencia. Ok, vamos a ver un poco más esto de cómo se hace el polímero y algunos pormenores de los polímeros cuando sean ya formados. Bueno, entonces aquí pues empezamos con dos ejemplos. Tenemos el etileno para formar el polietileno, el polímero más sencillo, entre comillas. Y luego pues esto de la formación de aminoácidos, proteínas a partir, bueno, polipéptidos y proteínas a partir de aminoácidos. Aquí es el caso específico de un poliaminoácido, pero hay gente que hace la poliadenina, pero la polialanina o la polistidina se hacen ya a nivel, pero son homopolímeros. En realidad las proteínas son una especie de copolímeros, ¿no? Son varios monómeros, son 20 aminoácidos esenciales, entonces bueno, ahí están mezclados por ahí. Y hay una genética además que los guía, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poquito de que les comentaba, de que la forma más sencilla de clasificarlos es según caróteres, de adición y condensación, que vimos ya las tablas. El de adición, pues tenemos una unidad monomérica que se repite en el polímero y pues es parecida, ¿no? O sea, la X cambia, ¿no? Si X es cloro es PVC o cloropolivinilo, si X es ciano es polacloronitrilo, etcétera. En el de condensación, pues lo que tenemos es que se forma polímero y se expulsa este, un compuesto químico secundario, ¿verdad? Y pues ahí sacar ese compuesto a veces es muy complicado, ¿no? Ya cuando hablamos de que tenemos pesos moleculares de 30.000, 40.000, ya la cantidad de agua que hay es muy poca estas reacciones son equilibrios. Entonces, si uno no va usando el principio de Le Chatelier, eliminando uno de los productos, pues aquello se va a tener, ¿no? Entonces, la parte final para obtener ya un poliéster, un nylon, pues sí implica usar alto vacío, agitación, en fin. Por eso es que sí es más difícil hacer estos polímeros, ¿no? Que hacer el poliestireno. Tiene uno que eliminar este material para que por la polición proceda. Entonces, bueno, entonces también aquí estamos hablando vamos a ver precisamente en el curso, de que se trata en general de usar un radical libre o un anión, un catión, para obtener un polímero de adición. Y el de condensación también se usan catalizadores, vamos a llamarlos, pero son diferentes, son así como tipo ácidos o otro tipo de material, ¿no? Y aquí estamos hablando de posición con pasos. Vamos a ver más adelante las diferencias entre las dos. Pero bueno, ahorita nada más comentamos esos que son
se hace de forma diferente, sus mecanismos son diferentes. Y su forma de hacer en el laboratorio, nosotros es importante, somos químicos, pues nos cuesta más trabajo hacer un polímero de condensación que uno de adición. Ahora, curiosamente, pues estos materiales que mostré tienden a formar una estructura que llamamos lineal. Pero vamos a ver que existen otro tipo de estructuras. Voy a adelantarme entonces a enseñarles un dibujo, bueno, ya más adelante lo pusimos. Ok, aquí está. Entonces, cuando vamos a ver químicamente cómo los químicos diseñamos el monómero para obtener polímeros que son lineales, ¿no? El polietileno, el polímero, en principio son lineales, hay otras reacciones ahí secundarias, parásitas, pero tienden a formar polímeros tipo lineal. Pero también podemos hacer polímeros ramificados. Entonces, por ejemplo, aquí está la cadena principal y en estos puntos hay ramificaciones. Aquí las ponen grandes, ¿no? Entonces le pone este libro en particular, lo clasifica como eh, ramificado tipo A, ¿no? Luego el tipo B es tipo peine porque pues, tiene poquitas ramificaciones más chiquitas. Esas son las B, ¿no? Aquí está la cadena principal y pues aquí hay ciertas ramificaciones pequeñas de pocos carbonos, ¿no? eh, este, en esos puntos. Y luego hay unos así más complicados, tipo dendrímeros, por ejemplo, donde lo que tenemos es una cadena, esto a su vez forma otra cadena que a su vez forma otra ramificación, ¿no? Entonces, así como las dendritas de las neuronas, ¿no? Más o menos por eso es que viene el término. Es una química complicada. De hecho, curiosamente, hace poco ahí con unos colegas de Guadalajara, pues nos pusimos a hacer estas cosas. No nos fue mal. Lo dejamos ahí con un tubo 10. Bueno, algún día les platicaré. Entonces, hacemos esos dendrímeros. Hoy ya se pueden hacer de una forma más controlada, ¿verdad? Pues siempre tienen su complicación. Y finalmente, pues después de aparte de estos ramificados, existen los entrecruzados. Y en los entrecruzados lo que hay es varias cadenas que están unidas químicamente, porque bueno, si hay uniones físicas, hay gente que habla de entrecruzamiento físico, bueno, puede ser que por ahí sí haya evidencias, ¿no? Pero aquí cuando hablamos de entrecruzados, sí estamos hablando de que existe una cadena unida a otra mediante enlaces químicos. Sí, aquí se ponen. Puede haber hasta inclusive algunas ramificaciones por aquí, pero en general lo que tenemos son varias cadenas que están unidas a otras mediante enlaces químicos, ¿no? Un poco lo que es, pues, el hule, un poco, bueno, es un entrecruzamiento, pero ligero, ¿no? O sea, ahí vamos a decir, hay mucha distancia entre una y otra zona, ¿no? De entrecruzamiento, en el caso de un hule. Ya cuando es mayor la cantidad, la densidad de entrecruzamiento que le llaman, pues ya tenemos propiedades más de sólido, rígido, ¿no? De sólido. Tienen muy buenas propiedades estos. Por ejemplo, el hule mismo puede ser un ejemplo, ¿no? Si yo tomo el isopreno y luego tengo ahí dobles enlaces, los entrecruzo con azufre, formo hule, pero si se me pasa la mano de azufre, pongo un compuesto que se llama, hijo, se me olvidó el nombre. Bueno, es un sólido y además se ha usado, fue uno de los aislantes que se usaron en el siglo XIX, XX para hacer, por ejemplo, estos paneles de radio, de esos llaves antiguos. Ese es el entrecruzado del hule, o sea que forma un sólido finalmente y tiene un uso como aislante, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, las epóxicas pues son de este tipo, ¿no? Este tipo de fenolformaldehído, melamina formaldehído son entrecruzadas. Entonces tienen otras propiedades diferentes a las lineales. Entonces, son estos tres tipos de, bueno, sí, varios tipos, ¿no? Pero bueno, el 2 puede ser a su vez 3 más. Pero estos, vamos a decir, tres tipos principales, ¿no? Lineales,
ramificadas y entrecruzadas son las estructuras desde el punto de vista químico que podemos encontrar en un material polimérico. De alguna manera, pues, por ejemplo, esto que está aquí, ¿no? Que ponen, como si fuera un hilo, ¿no? O algo que se extiende. En realidad, pues, al final, Flores demostró que no, que estos eran más bien esféricos, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que esto lo dejamos así a nivel ahorita introductorio, ¿no? Ya si uno ve ya más a fondo, estudia más las cadenas poliméricas, hace un poco más de estudios matemáticos, espectroscópicos, pues se va dando cuenta que ya más bien tienden a formar el polietileno realmente no es así largo, ¿no? Sino es más bien formando una madeja de estas que se usan para las mamás, ¿no? Para las abuelitas, para hacer los suéteres, ¿no? Entonces, ese tipo. Entonces, bueno, es en términos generales, hay más, hay otras formas muy raras, ¿no? Como aros olímpicos, hay placas, pero ya son casos muy específicos de polímeros con ciertas estructuras, ¿no? Ya, aquí va un poco, como estamos introduciendo el tema, pues no vamos a meternos un poco todavía ahí. Ok, entonces, pues estamos hablando de polímeros lineales. Ok. Entonces, hablamos de polímeros lineales, ramificados y entrecruzados. Entonces, el lineal, pues lo que tenemos es una cadena larga, y lo que serían las X, ¿verdad? Las estructuras que hemos puesto químicamente, como el cloro, el ciano, el anillo aromático, un éster, pues esos son los sustituyentes, ¿no? Entonces, se llaman así. En inglés son side groups, ¿no? Entonces, el ejemplo más sencillo, pues, polietileno, pues ese es lineal, ¿no? Ese es un polímero lineal típico. Y todas las demás polialefinas, ¿no? Entonces aquí ponen el PVC, el polimetilmetacrilato, que se conoce, tiene varios nombres comerciales, ¿no? Es tan buen polímero que varias empresas las hacen y cada quien con su marca y sus particularidades, ¿no? Leucita, plexiglas, perspex, PMMA. De hecho, por ejemplo, es el que se usa en los acuarios. Es el recipiente que tienen los pescados, los peces, no es vidrio, no es boro, aluminio, sílica, pues se rompería. Es un polímero derivado de PMMA, ¿no? Es de los mejores vidrios que hay. También se usa para semáforos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el polimetría. Entonces son lineales todos esos, ¿no? También ese poliacrilitilo. Aquí son dos fibras que, por ejemplo, el Orlón y el Creslan, estos los hacen en Veracruz, unos coreanos, tienen ahí su planta, ¿no? Entonces son ejemplos se usan para hacer fibras, bueno, textiles. Y los 66, pues, todos son lineales. Estos son, ¿qué propiedades tienen? Bueno, si uno piensa un poco así en el laboratorio, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Todos los puedo disolver en algo. Y curiosamente el más difícil de disolver es el etileno, pero este se puede disolver o bien en una cosa que se llama decalina. La decalina es hagan de cuenta, el naftaleno hidrogenado, ¿no? Entonces, el naftaleno es dos bencenos unidos, pues obviamente se fueron los dobles enlaces, es la decalina. Y eso disuelve el etileno. Y otro es el ortocresol. Entonces son dos, todos tienen, ese es como un talón de Aquiles, ¿no? Todos pueden disolverse en algo, por eso también se han desarrollado los adhesivos. Los adhesivos muchos son base solvente, base agua, polimetilmetacrilato en cloroformo. Ahí tengan un poco de cuidado también porque como lo usan un poco también los dentistas, pues no usen mucho cloroformo en la boca porque pues les puede afectar esas trabas que hacen los dentistas y pues tienen que aplicarse mucho ellos a veces, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta eso de que todos los lineales tienden a disolverse en algún solvente. Ya no hay uno que se escape, ¿no? Inclusive le estamos hablando del Kevlar, ¿no? El Kevlar al final es un polímero lineal, forma un cristal líquido, pero es de alguna manera forma una solución ahí. Se llaman liotrópicos. O sea, los cristales líquidos pueden existir cuando funde un material uno y entonces se llaman termotrópicos.
o cuando los disuelve en un disolvente uno, y entonces forman los liotrópicos. Entonces el Kevlar es, por ejemplo, del liotrópico, el sulfúrico. Luego tenemos que el estado sólido, ¿qué yo puedo hacer con estos lineales? Bueno, yo puedo hacer elastómeros, si es que puedo usar un poco. Puedo hacer materiales flexibles, mangueras, recipientes, en fin, ¿no? Si termoplástico se me hace el vidrio, dice ahí, bueno, si uno piensa que una recipiente es una bandeja o un tubo, pues es como un vidrio, bueno, cada quien no, pero todo eso puede uno hacer con ellos, ¿no? Una botella de refresco, como el PET, todo eso puede uno hacer con los polímeros lineales. Los puede uno manejar. Hay una cosa que se llama extrusora. Uno trabaja un polímero fundido y de ahí lo funde y forma después ahí un recipiente, una película, una tabla, en fin, todo eso pues se puede hacer, ¿no? Tabla por decir, porque no es realmente una tabla, es cuando hablamos de madera. Ok, bueno. Por otro lado tenemos los ramificados. Ya vimos cuáles son sus estructuras. Son polímeros lineales con ramificaciones de la misma estructura básica que el correspondiente lineal. Ya vimos los tres casos. Y luego finalmente los entrecruzados tipo red, también termofijos, son los que existen uniones químicas entre las cadenas. Entre otras formas estructurales más complicadas de polímeros, como les comentaba, ¿no? Aparte de esas tres, pues existen más, ¿no? Tipo escalera, semiescalera, hay unos tonabros olímpicos, en fin, esos también existen ahí. Inclusive hay patentes, de siloxanos que forman así como tipo aros olímpicos, con excelentes propiedades, claro, son muy caros. Entonces, casi nadie los usa, pero si uno quiere usar recubrimientos de los que uno compra, ¿no? O de esos de aros olímpicos, los de aros olímpicos son mejores, pero son muy caros, pues ya ni los produce la gente aquí. Muy bien, entonces, ya lo último que vamos a ver el día de hoy es lo que es referente al peso molecular en polímeros. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí sobre lo que se refiere a eh, termoplásticos, termofijos? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, vamos bien. Sí, profe, todo bien. Oye, muy bien, entonces vamos a finalizar la clase de hoy hablando de peso molecular. Es un concepto importante. Vamos a distinguir desde el principio qué diferencia hay, por ejemplo, cuando hablamos del peso molecular del benceno, 78, ¿no? Son 6 carbonos, 6 hidrógenos, pues son 72 más 6. Y si uno, por decir algo, hace estadística y va tomando las moléculas de benceno en un recipiente que tengamos ese material, cada molécula va a tener ese peso molecular. Pues con los polímeros no pasa lo mismo, porque ahí cuando alguien dice, no, pues este polímero tiene un peso molecular de 30,000, lo que está diciendo es que existen moléculas con pesos moleculares de 29,000, 28,000, 26,000, 25,000 hacia abajo, y hacia arriba 31,000, 32,000, etc. Pero que el promedio es 30,000. Eso es lo que ocurre en este caso. Pongo el ejemplo siempre de si uno va a una secundaria o a algún otro lugar donde haya grupos, y uno saca un promedio, ¿no? Y decir, a ver, y encuentra uno que hay 5 niños que miden 1,22, otros 7 que miden 1,23, y así va uno tomando eso. Y luego hay otros que tienen 1,35 y así suma uno eso y lo divide entre 9 niños y saca un promedio y dice, bueno, a ver, este salón tiene un promedio de 1,35 metros, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues, hay de todo tipo de niños, pero la mayoría o el promedio es ese, ¿no? Igual aquí hacen los polímeros. Tenemos esa distribución de peso molecular que es de alguna manera estadística, así que una estadística de Gauss, pero aplicada ahora a contar moléculas y su peso molecular, ¿no? Bueno, términos de peso molecular es diferente. Bueno, alto peso molecular está hechas por revención de unidades simples o monómeros,
conectadas por enlace covalente. Ya vimos la estructura, como químicos le entendemos ahora a esta frase que está aquí. El peso molecular pues, puede ser o bajo o alto, ¿verdad? Entonces, hay gente que habla de pues, 10,000. También sirven esos polímeros, ¿eh? ¿No? La mayoría que tengan 30, 40,000, bueno, pues es una situación ahí de ya aplicación, pero los de bajo peso molecular también tienen sus aplicaciones. Cuando son bajas, pues le llaman algunos oligómeros. Decir que es un oligómero es muy difícil. Hay que he dicho que existen polímeros de bajo peso molecular o bajos polímeros. Cuando hablamos de peso molecular es entre 10 y 20,000. Y ya de 20,000 para adelante, pues ya lo consideramos polímeros como tal o altos polímeros. Bueno, son poquito arbitrarias, pero bueno, de alguna forma estamos hablando de que pues, si hay algo que se aplica en alguna cosa que nosotros compremos o veamos en la calle o eso, pues hay que pensar en que tenemos más de 20,000, ¿no? Para que sí funcione con sus buenas propiedades. Ejemplo de cómo relacionar la estructura química con el peso molecular. Entonces, si nosotros nos dicen, bueno, yo tengo un PVC que me vende fulano, ¿no? Si quieren pensarlo así. La unidad estructural o unidad repetitiva es esta, ¿no? H2 del Cl pues, se puede poner hacia abajo si quieren, por aquí se le puso así, ¿no? Y nos dicen que pesa 50,000. Bueno, entonces, ¿cuántas Ns hay? ¿Cuántas unidades monoméricas tiene ese polímero? Entonces, lo que hay que hacer es dividir simplemente esos 50,000 entre el peso molecular de la unidad monomérica. Entonces, por ejemplo, aquí dice peso molecular es número de unidades de unidad monomérica por lo que pese el peso molecular de la unidad monomérica, es decir, el peso molecular del CH2, CHCl. Entonces el carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 2 y el cloro 35,5. Pues sumando eso nos da 65,5. Entonces si yo quiero saber cuántas unidades de cloruro de vinilo hay en ese PVC, hay que dividir 50,000 entre 62,5. Y entonces obtengo que está redondeado. Hay 800 unidades monoméricas en ese polímero. Es más o menos para que tengan una idea de cuántas unidades monoméricas formaron una muestra determinada. Como les dije, pues también está la distribución de pesos moleculares. Entonces, para empezar, pues uno puede hacer esta relación para saber en promedio cuántas unidades monoméricas hay en esa muestra, en ese polímero que estamos viendo, analizando, usando, lo que sea. Pero bueno, como les comentaba, existe distribución de pesos moleculares. Aquí nuevamente viene esto de que las sustancias poliméricas difieren del tradicional para sustancias de bajo peso molecular. Esto se debe a cómo se hacen los polímeros en el laboratorio, ¿verdad? Cómo yo los obtengo. Entonces, dice aquí que es imposible obtener un solo peso molecular. No es así, o sea, hoy en día pues, se puede usar esta polimerización viva o eterna o aniónica que desarrolló Schwartz, pero bueno, vamos a decir que la mayoría de los casos pasa esto, ¿no? Entonces el resultado de un polimerización es la obtención de cadenas de diferente tamaño. Un material polimérico no puede ser caracterizado por un solo valor de peso molecular, sino que debe ser representado por un promedio estadístico. Bueno, entonces por eso empezaron ya a surgir algunos nomenclatura de lo que se refiere a los pesos moleculares, ¿no? Y entonces el primer punto es, como les comenté, el promedio. Entonces, aquí de hecho hay quien habla del peso molecular N, número promedio, ¿no? Por números. Entonces, M subíndice N. Y de hecho hay gente que le pone una rayita aquí, cuando es así más, una persona un poco más, vamos a llamarlo formal, ¿no? Científicamente hablando. Entonces, un promedio estadístico, bueno. Entonces, este M subíndice, cuando vean esto y una rayita aquí, o a veces no le quita la rayita,
Estamos hablando del peso molecular numeral o MN, ¿no? Del polímero, y es el que calculamos como les puse el ejemplo de los niños en una secundaria. Entonces, aquí está lo del peso molecular, esta sería su distribución. De hecho, en general, estas no son gaussianas exactas, ¿no? Están un poquito sesgadas de la derecha, ¿no? Pero bueno, el máximo más o menos es MN con barra aquí de arriba. Entonces es el que se usa para representar una muestra. Existen otras determinaciones experimentales de peso molecular. Por ejemplo, el peso molecular, número promedio, bueno, ¿cómo los determino? Pues hay métodos más húmedos como viscosidad, infrarrojo, resonancia magnética nuclear, todo hay pruebas coligativas que nos dan el valor de MN, ¿no? Como la depresión del punto de congelación. Entonces, esos se obtienen mediante ciertas técnicas. Pero luego hay otras que nos dan otra cosa que se llama MW. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, yo puedo representar un polímero como el promedio numeral o el promedio en peso. A veces, por ejemplo, se ha visto, ¿no? Que cuando uno quiere hacer correlación así de el peso con respecto a la adhesividad, qué es lo que mejor se adapta, pues se dan cuenta que es MW mejor, ¿eh? ¿Por qué? Porque da una idea más de lo que son las unidades pesadas, ¿no? Y al final ligeras sí tienen un efecto, pero las que más ayudan en una propiedad es la pesada, la MW. Entonces, ¿cómo calculo MW? Primero vamos a ver cómo calculo MN, la base, ¿no? Entonces, así como vimos el caso de los niños en una secundaria, pues ahora aquí la suma de niños, en este caso la suma de moléculas que hay en una muestra es esta, ¿no? 100, 1000, las que hayan, ¿no? En un Avogadro. Entonces el peso molecular, cada una tiene un peso molecular. Entonces el peso de todas ellas sería la suma de NI por MI, ¿no? En el caso de los niños sería el número de niños que tengan cierta altura por su altura. Aquí es el número de moléculas que tienen cierto peso molecular por su peso molecular. Y entonces el promedio, pues sería nada más dividir eso entre el número total de moléculas, o en el caso de niños, el número total de niños, son 100 niños, pues obviamente ya queda el 100 abajo, ¿no? Y así calculan el MN. Y bueno, en promedio, los comerciales se encuentran entre 10 a 100,000. O sea, 10,000 aquí es. Entonces, bueno, 40,000 es un número normal, 30,000, 50,000 es algo. El PET tiene 40,000 y así. Son muy parecidos los comerciales, ¿no? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que hay polímeros que son de 1,000,000. El polietileno que se usa para la prótesis de rodillas es de 1,000,000, por ejemplo. Entonces tiene que ser muy grande para poder tener la flexibilidad y resistencia necesaria para soportar que alguien se desplace, ¿no? Entonces, bueno, entonces los biopolímeros pues, son también de ese tamaño, ¿no? De neatos, o sea, hay quien ha calculado eso. Entonces, en equipos especiales para calcular esos pesos moleculares. Y bueno, si uno piensa un poco en una serie en un polímero en especial, como polietileno, polipropileno, ¿no? Entonces uno le va aumentando metilenos a la cadena polimérica. Y entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, voy midiendo, no sé, propiedad de la ruptura del material o cuando se rompe, en fin, ¿no? Alguna propiedad mecánica. Entonces, lo que voy a ver es que, bueno, pues empiezo el etileno, que es gas, luego sigue el butano, luego el octano o el hexano, como quieran, de 2 en 2 o de 4 en 4. Y luego ya seguiría el decano, ya es un líquido ya, ¿no? Y luego sigo ahí, y luego me voy al C25, por ahí ya son ceras, ¿no? Y entonces ya empiezan a tener consistencia, entonces ya estoy acá. Y luego ya le voy a aumentar el peso molecular y voy formando un material un poquito más duro, más mejores características. Y lo que voy a ver es que esto va, a medida que voy aumentando aquí el peso molecular en esta zona, pues ya va mejorando mucho. Al principio mejora mucho. Pero luego sacas el punto B y ya esto ya llega como en 30,000, algo así, ¿no? 25,000, 40,000.
Ya después me puedes ir a 100,000, 1,000,000, ¿no? Pero vean cómo ya la propiedad mecánica ya no mejora tanto. Y por ejemplo aquí, si me pongo por este lado, pues ya voy a tener un material muy viscoso, ¿no? Entonces si quiero meterlo en una extrusora, si quiero disolverlo, pues ya me va a costar trabajo porque son muy pesadotas, ¿no? Entonces, o simplemente fundirla, usar más energía. Entonces, pues, en general, la gente para ya aplicaciones prácticas, se está buscando, depende de qué esté buscando, ¿no? Se queda aquí, ¿no? En esta zona, más o menos. Ya tiene una buena propiedad, ya no la mejora mucho aumentando el peso molecular y ya puede manejar mejor el material. Entonces, sí, un poquito esta gráfica nos habla de cómo al final, pues, se deciden producir cierto material con cierto peso molecular porque se obtiene la propiedad que uno desea en buena proporción, ¿verdad? No es un supermaterial, pero bueno, es un material aquí. Entonces, es un poco la tendencia. Y bueno, ahora hay otra forma estadística. En estadística le llaman el segundo momento, el primer momento de la distribución es MN o el promedio. Y el otro es el segundo momento. Entonces ahí se calcula un poco mediante esta otra ecuación. O sea, aquí pongo el MI al cuadrado y la sumo, y aquí abajo MI, MI, ¿no? Si ustedes se fijan en el anterior, pues era MI, NI, MI entre NI nada más. Entonces aquí en esta promedio, pues lo que estoy haciendo es darle más valor al peso, ¿verdad? Y a veces voy al ejemplo de que pues, soy un scout de fútbol americano, ¿no? Ya viene ya el supertazón y eso, ¿no? Entonces yo quiero ver en qué grupo hay gente que me sirva más para hacer mi equipo, ¿no? Entonces me voy a ir pues donde haya gente más pesada, ¿no? De alguna forma, por lo que es el equipo, no necesariamente son mejores, ¿no? Y entonces por eso es que puedo sacar un promedio así, dándole más importancia a las unidades pesadas, porque al final el valor que vaya a derivarse de este cálculo va a estar más influenciada por el peso molecular de las más pesadas. O sea, si yo elevo 1,000 al cuadrado, me va a dar un número que es mucho más pequeño que 10,000 al cuadrado, ¿no? Entonces va a ser como, no sé, el 2%, y entonces el más importante va a ser el de 10,000 al cuadrado, por decir algo. Entonces, este MW, pues es también útil. Está influenciada principalmente por las moléculas más pesadas. Y bueno, pues debido a la naturaleza de los cálculos, MW es mayor que MN. Por último, este valor de MW, si yo lo divido en MN, voy a obtener un poco idea de lo que sería el ancho de la distribución de peso molecular. Esto se le llama polidispersidad, ¿no? O sea que si sale muy grande, pues quiere decir que está muy ancha la distribución. Si sale más pequeña, pues es más angosta. ¿Qué pasa con los polímeros en que vemos? Bueno, de hecho, de alguna manera, inclusive Flori hizo un cálculo, fíjense de esto, usando estadística, y obtuvo que, por ejemplo, la polidispersidad tiende a ser igual a 2. Hizo ahí su matemática, es curioso. Y curiosamente coincide. O sea, de hecho, casi todos, o sea, si tienen un poliéster o un nylon, pues prácticamente es 2 su polidispersidad. Básicamente es lo que él predijo, ¿no? Entonces, es lo que se ve. Pero bueno, ahorita vamos a ver los casos generales, ¿no? Pero eso da una idea y uno, pues de antemano puede decir, bueno, es esto lo que debe tener este producto, ¿no? Sin conocer más, ¿no? O sea, nada más por la experiencia que hay de estudios que se han hecho en estos materiales. Y bueno, pues aquí hay una tabla sobre la polidispersidad, muy general todavía, pero bueno, nos da una idea de qué polímero es, cómo se obtuvo, qué polidispersidad más o menos tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, primero, el polímero monodisperso, que no existe en realidad, tendría una polidispersidad de 1, ¿no?
nada más hay una sola especie, entonces pues, MWMN es 1. Lo que más se acerca a eso son los polímeros vivos monodispersos obtenidos por el método de Schwarz. Aquí tenemos polidispersidades muy bajas, entre 1.01 y 1.05. También se le llaman distribuciones de Poisson. La relación de Poisson, por ejemplo, el estar tirando una moneda, ¿no? O es águila sola. Entonces, la decisión de Poisson es una sola, ¿no? Casi de opciones. No hay otra, o es águila sola. Entonces, aquí también sería básicamente, entonces es un pico, ¿no? Entonces, aquí pues es casi una distribución de Poisson, eh, polímero, ¿no? Después, ya los de adición, el poliolefinas y la reacción de determinación, vamos a ver cómo es esto por acoplamiento, 1.5. Y ya los de adición con los con los de condensación son 2, ¿no? Entonces, en general uno espera que sean entre 1.5 y 2, y si no, algo anda mal, ¿verdad? Porque ya cuando se hacen estos polímeros, si no le salen esta, entre comillas, valor teórico, pues, más que todo es experiencia, ¿no? Quizá teóricamente muy difícil hacer esta deducción. Aquí más bien hablamos de cómo han estudiado bastante estas polimerizaciones y cómo han perfeccionado la forma de obtenerlos, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos así es si se está vendiendo o algo, pues tiene una dispersidad de algo entre 1.5 y 2. Eso es lo que... Y aquí, acuérdense, estamos hablando de lineales, ¿eh? Porque ya si hablamos de ramificados entre cosas, es otra idea. Aquí tenemos algo que se llama vinílicos con alta conversión, 2,2 a 5. Bueno, miren, aquí es... Algunos le llaman el error del ingeniero. Ya muchas veces el ingeniero, pues, lo que quiere es, entre comillas, congraciarse con la gente o hacer 100% de reacción, ¿no? Y eso no es correcto en ese sentido, porque cuando uno fuerza una polimerización al 100%, lo que logra es aumentar, no aumenta el peso molecular y aumenta la polispersidad. ¿Qué es lo que ustedes verían si van a una empresa que hace poliestireno, clorovinilo? Pues de que hay llegan a consumir el 95, 91%, 90% depende del polímero que estén haciendo, del monómero, y el otro 10 lo reciclan para otro, este, eh, mm, otro batch, ¿no? Que le llaman. Porque si no, si quieren ahorrarse y todo eso es contraproducente porque el producto se echa a perder, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones ahí de tecnología que se han visto, ¿no? Y esto lo descubrió precisamente un ruso. Claro, fue un caso extremo, porque él estaba haciendo estudios de cinética de unos acrílicos por tiempos de estado de hierro. De hecho, él estuvo en estado en alguna ocasión. Se llama Trump sobre este ruso. Y lo reportó. Fue el primero en el mundo que lo reportó. Ya después, pues, un americano y un europeo que ya se fueron más a lo que estaba causando autoaceleración, ¿no? O sea, es actualización porque es una cinética, ¿no? Pero decir la cinética, ¿cómo podemos así medio entenderla? Bueno, la polarización dura 3 horas, 5 horas, etcétera. Esta de pronto sigue en 2 horas, ¿no? Se aceleraba, pues. Entonces, dice uno que bueno, ¿no? ¿No? Porque se, se, este, se forma así una masa ahí, pesos moleculares muy diversos, ¿no? Y yo quiero algo, pues, como así, unos 5 a 2. Entonces, bueno, este es un ejemplo de que sí hay que estudiar siempre las condiciones de la polarización antes de... No es tan sencillo así de vamos a hacerlo y así, a veces pasa, ¿no? Uno piensa que el laboratorio es más trivial si nos dan una receta, pero hay cuidados ahí que en algunas ocasiones son importantes. Este es un ejemplo. Bueno, los ramificados, pues hay quien puede decir que son de 20 a 50, ¿no? Son más la polispersidad.
Pero bueno, entonces esto es una idea del panorama pesos moleculares que hay en algunos polímeros. Claro, aquí no incluimos los catiónicos. Los catiónicos también son bastante bajos, su polidispersidad. Los de Ziegler-Natta también son estrechos, ¿verdad? Y algunos que hacemos por ahí. Bueno, ok. Entonces vamos aquí a detener la clase. No sé si antes de que nos desconectemos, alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta o comentario. Sí, yo tenía una duda, profe. Sí, adelante. Por ejemplo, en todos esos valores de MW sobre MN, ¿todos dependen de la naturaleza del polímero o también dependen de las condiciones de la reacción y de, pues, no sé, temperatura, el tipo de reactor? O en Sí. sí, ¿qué es lo importante ahí? No, sí, depende de condiciones de reacción, tipo de catalizador. Por ejemplo, mira, el PET. O sea, el PET que se usa para botellas no es el mismo en peso molecular, etcétera. Pues se usa para textiles. El de textiles se usa para llantas, porque se tiene que tener más alto peso molecular. Entonces, por ejemplo, se usa para el PET de botella, pues se usan catalizadores como el cobalto, el antimonio, el germanio incluso. Y para el otro usan otro titanio, otro tipo de catalizador. Entonces sí implica cambios tanto en la temperatura como en el proceso, como en la catálisis. Sí tiene, es el mismo polímero, pero para diferentes usos sí se requiere diferentes condiciones. Entonces, si en un reactor producen un PET para botella, por allá lejos están produciendo otro para llanta, por ejemplo, para reforzar llantas o para textiles. Entonces sí varía. Cada proceso, cada polímero sí tiene cierta particularidad. Y bueno, nosotros como químicos podemos modificar un poco las condiciones para este, hacer el peso molecular según convenga. Por ejemplo, hay otras polimerizaciones, vamos a verlas, catiónicas, aniónicas. Es más fácil controlar el peso molecular porque ahí depende más de la relación monómero iniciador. En las alefínicas, eso sí, pero en las otras es más constantes. Entonces, si uno usa M en I, o sea, monómero iniciador de, por decir algo, 10.000, pues el valor de N va a ser 10.000. Son más nobles, ¿no? Pero el problema, pues obviamente, es que ya si uno hace gastos de catalizador, materia prima, etcétera, pues sí, ya no conviene, ya no es lo mismo. No serviría, por ejemplo, para hacer para botellas, porque se requiere gran volumen, ¿no? Entonces ahí se buscó un proceso un poco no tan limpio, pero sí muy rentable, ¿no? Pero sí, en cada aplicación, vamos a llamarla, sí hay que invertir en investigación de condiciones de reacción y inclusive si hay que usar o no aditivos, todo eso. De hecho, en la visita industrial algunas cosas de esas las vemos, ¿eh? Ahí nos enseñan un poco eso. A ver si estamos viendo a dónde vamos. Todavía no tenemos el lugar. ¿Pero más o menos estuvo claro? Sí, doctor, muchísimas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar? De mi parte no, doctor. Ah, ok. Bueno, muchachos, entonces ya le paré a lo de la grabación. Pues si no hay más, pues me puede escribir si quieren algo de alguna información más específica de ciertos temas que vimos, pues se los puedo compartir. Y pues yo creo que por hoy terminamos. Ya estamos todavía en otras clases para sentar las bases, ¿no? Del curso. Entonces, si no hay más, pues pásenla bien el fin de semana.
Muchas gracias, doctor, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, muchachos, que estén bien. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Tengo unas horas. Hasta luego.